Ahora comenzamos con la retención en la fuente por rentas de trabajo. Entonces, ¿por qué se ha incluido este tema en la actualización tributaria? ¿Qué ha cambiado? Realmente del año pasado a este no ha cambiado mucho. Prácticamente el único cambio que se ha surtido frente a la retención en la fuente por rentas de trabajo es una tarifa de honorarios por la economía naranja. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte escénica, los artistas, la producción de cine, toda esa economía naranja, en ese momento pues le cambiaron la tarifa y la tarifa por honorarios es del 4%. ¿Cierto? Entonces, el año pasado pues estaba en el 10 y en el 11%. Ahora esa tarifa de retención cambió a partir del 2021, ¿cierto? Por lo demás, el procedimiento sigue tal cual. Pero entonces, ¿por qué está aquí en este seminario de actualidad tributaria? Porque realmente lo que uno observa en la generalidad de las empresas es que se está aplicando de manera inadecuada este procedimiento, ¿sí? Y lógicamente, recuerden que para poder nosotros tomar costo de deducciones es importante aplicar de manera correcta la retención en la fuente. Pues vamos a ver un solo concepto que es retención en la fuente por rentas de trabajo y que prácticamente todas las entidades tienen rentas de trabajo. Entonces, comencemos diciendo que la retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado, ¿cierto? Que lógicamente el objeto de la retención es conseguir que se recaude el impuesto de manera gradual dentro del mismo año gravable, ¿sí? O sea, que no es un impuesto, la retención en la fuente no es un impuesto, es recaudar de manera anticipada ese impuesto y que los contribuyentes no les deben dar temor cuando les hacen la retención porque ellos después de esa retención la van a utilizar para restársela de lo que ellos tienen que pagar, ¿sí? Porque normalmente pues le hacen lo que normalmente uno mira en el argot popular administrativo y comercial es que preguntan, bueno, ustedes me hacen retención en la fuente ¿para qué? Para aumentar el precio y como que la empresa que compra es la que tuviese que asumir la retención, pero realmente eso no debe ser de esa manera, ¿cierto? La retención en la fuente es un pago anticipado de impuestos que usted más adelante va a poder descontar en su declaración de renta. ¿Cuántos conceptos de retención en la fuente existen? Pues si hay un impuesto, ¿cierto? Como esa es una forma de recaudar, pues entonces cada sujeto activo puede reglamentar o adoptar el mecanismo de retención en la fuente. Entonces, por ejemplo, para el impuesto de renta, entonces hay retención en la fuente por impuesto de renta. Hay retención en la fuente a título de IVA. Hay retención en la fuente a título de timbre, ¿cierto? No todos hacen esa retención, los bancos lo hacen por los cheques, bueno, retención en la fuente a título del gravamen a movimientos financieros, o sea, el 4 por mil. ¿Quién lo hace? Las entidades bancarias. Hay retención en la fuente a título de ICA, de Impuesto de Industria y Comercio. Cada municipio, en algunos sí adoptan la retención, en algunos otros no, la gran mayoría de municipios adoptaron. ¿Sí? Esto para ir como mirando en dónde nos ubicamos. Entonces, la retención en la fuente por rentas de trabajo es un concepto de las retenciones en la fuente a título de renta. Ahora, de estas retenciones en la fuente a títulos de renta, ¿cuáles hay? Pues entonces la que vamos a mirar hoy, que es rentas de trabajo, esta es la que vamos hoy a mirar, ¿cierto? Pero también hay dividendos y participaciones, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos. Todos estos son otros conceptos que son de renta, ¿sí? Pero hoy solamente vamos a mirar este primero, que este primero es el que de pronto todos de alguna manera estamos involucrados, ¿sí? A todas nuestras entidades o también como personas naturales, cuando somos agentes de retención, estamos lógicamente obligados a practicar. Entonces, ahora sí, de aquí en adelante comencemos a hablar qué es una renta de trabajo. Y una renta de trabajo, las rentas de trabajo están establecidas en el artículo 103 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y son los ingresos obtenidos única y exclusivamente por personas naturales. Solamente las personas naturales son las que pueden obtener ingresos por rentas de trabajo. Una persona jurídica no tiene rentas de trabajo, solamente las personas naturales.
¿Y cuáles son los conceptos que aplican para rentas de trabajo? Entonces, los salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por trabajo asociado, ¿cierto? Y la compensación por servicios personales, ¿sí? Entonces, cada uno de los conceptos, ¿sí? Entonces, tiene pues su definición legal, ¿sí? Entonces, ¿qué es salario? Pues la remuneración que recibe el trabajador como contraprestación del servicio que presta a través de un contrato laboral. ¿Sí? Eso no tiene ninguna complicaciones. El salario, todo el mundo sabe cuál es el salario, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, qué es un honorario, ¿sí? Entonces, la concepción de honorario, miremos, digamos, de alguna manera los conceptos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, salario es la remuneración del trabajador que se desprende de un contrato laboral. ¿Sí? Digamos, trabajador le pueden dar unos gastos de representación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un gasto de representación? Pues un gasto de representación son un gasto en los que puede incurrir el empleado para desarrollar actividades propias de protocolo comercial o para representar la empresa ante cliente o ante proveedores o ante el público y que no persiguen un beneficio personal, sino que persiguen es un beneficio comercial para que el trabajador pueda desarrollar a cabalidad sus funciones. ¿Sí? Entonces, pues lógicamente a no todo el mundo se le pueden dar gastos de representación, sino es el que está representando la empresa ante terceros o ante clientes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el gerente lógicamente puede pactar gastos de representación. ¿Sí? Un gerente de ventas también puede pactar gastos de representación, pero si vamos a tener, por ejemplo, una secretaria, vamos a tener un operador en nuestra planta, pues ellos no tienen la posibilidad de que se pacten gastos de representación. ¿Por qué es tan importante eso de los gastos de representación? Porque esos gastos son no salariales y ahorita vamos a mirar qué significa eso de no salarial. ¿Sí? Vamos primero mirando los conceptos generalizados y después nos enfocamos en la parte de salarios. Entonces, eso es algo muy importante. ¿No? Por ejemplo, al gerente se le dan gastos de representación y por allá tiene un cliente y lo invita a una cafetería, lo invita a un almuerzo, entonces todos esos gastos que incurre, pues se supone que están incluidos dentro de los gastos de representación. Honorarios. El concepto de honorarios, pues es la remuneración de un servicio que presta lógicamente una persona natural a una tercera persona y que sin que haya un contrato laboral, lógicamente, pero que el servicio tiene carácter de calificado como o para prestar el servicio impera o predomina el factor intelectual sobre el material. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que ser que sea un profesional, sino que el servicio, para poder tener o prestar el servicio, se requiera un conocimiento específico intelectual. ¿Sí? Pues lógicamente, normalmente las asesorías que prestan los profesionales pues son honorarios, pero no necesariamente tiene que ser un profesional. Puede ser una persona que tiene un conocimiento y que da una asesoría en cierto aspecto. Entonces, esas asesorías son, lo que impera es el factor intelectual. ¿Sí? Entonces, esas asesorías también se consideran honorarios, ¿cierto? Por ejemplo, lo que estábamos presentando, un artista. ¿Sí? Las presentaciones de esos artistas se consideran honorarios y que lógicamente ahora cambió, fue la tarifa. Cuando hablamos de comisiones, pues lógicamente es cuando una persona, la retribución de ciertas actividades que hace una persona a favor de otra tercera persona para las ventas, para hacer gestiones, para hacer negocios. ¿Sí? Entonces, también ingresa eso como una comisión. Compensación por servicios personales. Es otro de los conceptos que tenemos aquí en rentas de trabajo. Entonces, esa compensación por servicios personales es toda actividad o labor que presta directamente una persona natural para ponerla, esa contraprestación, pues tiene que ser en dinero o en especie
y que se hace de manera independiente, ¿cierto? De manera independiente, o sea, sin el vínculo, sí, sin el vínculo contractual, ¿sí? O sea, poner nuestro servicio directo a nombre de otra persona, ¿sí? Lo que comúnmente llamamos contrato de prestación de servicios, lo que comúnmente conocemos contrato de prestación de servicios, ¿sí? Entonces, estos servicios personales también están inmersos como rentas de trabajo, compensación por servicios personales, ¿sí? Entonces, la norma fiscal y para efectos fiscales dice, hay que tener en cuenta que si se considera compensación de servicio fiscal cuando no cumple con ciertos requisitos. O sea, por ejemplo, si usted incurre en costo y gastos para prestar el servicio, no es compensación personal, porque usted está incurriendo en costo y de gasto. Por ejemplo, a mí me contratan para pintar una casa y yo pongo todos los materiales y pongo el personal. Eso es un servicio prestado por una persona natural, pero yo como incurro en costos y gastos, ¿cierto? Todos los materiales, la pintura y todo, entonces ya deja de ser una compensación personal, sino un servicio general. Ahora, si yo asumo pérdidas en la prestación del servicio, tampoco es compensación personal, ¿cierto? O la norma habla que si yo puedo contratar para la prestación de servicio hasta una persona para prestar el servicio, pero si ya contrato dos personas o más para la prestación del servicio, también ya deja de ser una compensación personal. Y eso va a tener una incidencia importante. Otro de los conceptos que tenemos aquí de emolumentos eclesiásticos, de rentas de trabajo, perdón, son los emolumentos eclesiásticos. Y uno dice, pues, ¿cuál es el emolumento eclesiástico? ¿Qué es? Pues eso es el pago que se le hace en dinero directamente a una persona natural para compensar o retribuir el servicio de culto o al sacerdote, ¿cierto? Sin distinción de la orientación o del credo que cada uno profese. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las empresas? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros podemos contratar un sacerdote para que haga una misa en la empresa, ¿cierto? Para la celebración del Día de la Madre o la celebración de la secretaria, hacemos una misa. Y entonces el sacerdote nos va a cobrar, ¿cierto? Por esos servicios. Y esos servicios que se pagan al sacerdote, eso se llama emolumento eclesiástico. Sí, y eso es también una renta de trabajo. Compensaciones por trabajo asociado. Esta es otra renta de trabajo. A diferencia de las compensaciones por servicios personales, las compensaciones de trabajo asociado pues se hacen es a través de una figura que se llama las cooperativas de trabajo asociado, ¿cierto? Esas cooperativas crean y sus asociados son trabajadores y los llamamos así, trabajadores asociados, ¿sí? Estas cooperativas de trabajo asociado pues están reguladas por el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Deben ser autorizadas. Ellos presentan unos regímenes de reglamento de trabajo y de compensaciones, ¿cierto? Y tienen que cumplir con todo lo de la ley, ¿cierto? Con seguridad social integral y con pues unas prestaciones que pues no se llaman prestaciones, sino que se llaman compensaciones. Quien presta el servicio realmente es la cooperativa de trabajo asociado a través de todos sus trabajadores asociados. Sí, es una figura que en algún momento tuvo mucho auge, pero que realmente se estaba utilizando mal porque en Colombia no está autorizada la intermediación laboral y estas cooperativas de trabajo asociado pues las estaban utilizando era para eso, para intermediar, ¿cierto? Entonces le pusieron digamos, esa talanquera. ¿Sí? Entonces, pues lógicamente, estos son los conceptos que creo que no me faltó ninguno, ¿no? Entonces, hablamos de salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, los viáticos. Los viáticos hay que tener en cuenta que si son viáticos permanentes, pues lógicamente se configuran en salario, pero si son viáticos esporádicos en los cuales nosotros debemos refrendarlos con facturas
a nombre de la empresa, pues esos viáticos no hacen parte de los salarios, ¿cierto? Los gastos de representación, listo, ahí estarían todos los conceptos de una manera rápida y generalizada, el concepto de cada uno de las rentas de trabajo. Entonces, ahora sí, comencemos con salario, que digamos ese salario es el que más tiene pues algunas connotaciones especiales e importantes, ¿sí? Entonces, decíamos que el salario es la remuneración ordinaria fija o variable, ¿cierto? Que recibe el trabajador, puede ser en dinero o en especie, como contraprestación del servicio, ¿sí? Y cualquiera que sea su forma o denominación que se adopte. O sea, que todo lo que gane el trabajador y se desprenda de su contrato de trabajo se considera salario, ¿sí? Y entonces aquí vamos a comenzar a tener claro qué es un pago salarial y un pago no salarial, y que es una connotación muy diferente cuando decimos que es un ingreso grabado o no grabado, ¿cierto? Entonces, salario, cuando hablamos que es un pago salarial, significa de que forma base para prestación, para liquidación de prestaciones sociales y para pago de seguridad social, ¿sí? Entonces, forma base para liquidar prestaciones sociales y seguridad social. Pero si es un pago no salarial, pues es un ingreso del trabajador que también está grabado con el impuesto de renta, tanto el uno como el otro, pero que no forma base para liquidar prestaciones sociales ni para liquidar la seguridad social, ¿sí? Y la ley es la que establece cuáles pagos se pueden considerar como no salariales. Así que eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, no constituye salario. O sea, ¿qué es lo que las dos partes, tanto trabajador como empleador, pueden pactar que no constituye salario? En este caso son las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador. Ocasionalmente, ¿sí? De vez en cuando. Por mera liberalidad, o sea que eso no estaba pactado en el contrato, que no se desprende del contrato de trabajo. Simplemente el empleador le quiso dar esa bonificación o esa suma. ¿Por qué? Porque sí, porque quiere premiarlo, porque quiere reconocer su trabajo. Y sin que nadie se lo pidiera, ¿cierto? Le dijo, señor trabajador, usted es un excelente empleado, yo le voy a dar una bonificación ocasional de 2 millones de pesos, ¿sí? ¿Que por qué hace? Porque sí, porque yo me enloquecí, porque tengo y lo quiero hacer. Lo importante es que las dos partes tienen que tener claro que esa suma que le está dando el empleador no constituye salario y eso debe quedar por escrito, ¿cierto? Debe quedar por escrito. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿cierto? Debe quedar un acta o un documento en el cual queda constancia de que es de manera ocasional y por mera liberalidad del empleador que le entrega eso y que las dos partes acuerdan que eso no constituye salario. Entonces, ¿es un ingreso para el trabajador? Sí. ¿Cierto? ¿Paga impuesto de renta sobre esa bonificación? Sí, pero si como no constituye salario, significa de que no va a ser, no lo vamos a incluir dentro del salario, dentro del sueldo, para pagarle seguridad social ni para pagarle prestaciones sociales. ¿Cierto? Ese es el primer punto. Segundo punto de los cuales se pueden pactar como no salariales, los gastos de representación, medios de transporte y elementos de trabajo. Entonces, eso también se puede pactar. Todo lo que se pacte como no salarial tiene que quedar incluido dentro del contrato de trabajo o estar dentro de un acta diciendo que las dos partes acuerdan que eso no es salarial, ¿sí? Entonces ya hablamos que eran los gastos de representación. No a todo el mundo le puedo dar gastos de representación, ¿cierto? Entonces eso se puede pactar como gastos de representación y que son no salariales. Medios de transporte. Entonces aquí hay algo importante. Y es que cuando usted pacta unos medios de transporte o un auxilio de transporte superior al mínimo, o sea, al auxilio de transporte mínimo, cuando por condiciones especiales usted lo requiere,
para poder desarrollar a cabalidad sus funciones, ¿cierto? Cuando usted requiere ese medio de transporte especial, entonces usted puede pactar un valor superior, por decir algo, yo pacto 300 de auxilio de transporte y queda claro que lo que excede del auxilio de transporte mínimo es no salarial. Y eso también tiene que quedar por escrito. Un ejemplo de eso, por ejemplo, que usted tenga que visitar clientes y los clientes están apartados en zonas apartadas, ¿cierto? Entonces, usted por su trabajo necesita un medio de transporte especializado y entonces usted asume ese transporte y la empresa pacta con usted un auxilio de transporte adicional, ¿no? O superior al auxilio de transporte. O que usted tiene, la empresa queda en una zona rural, ¿cierto? Y que usted, pues no hay un transporte urbano para poder llegar allí con facilidad y tiene que incurrir en gastos adicionales para poder llegar. Entonces, en esos casos, puede pactar también esos medios de transporte por encima del auxilio de transporte mínimo y lógicamente pues ese valor que excede el auxilio de transporte mínimo se puede pactar como no salarial y debe quedar dentro del contrato de trabajo, ¿cierto? Y todo lo que se le dé al empleado para el desempeño de sus funciones, pues lógicamente elementos de trabajo o todas esas situaciones pues tampoco constituyen salario. Pero todos estos que estamos hablando no constituyen salario, pero sí están grabados con el impuesto de renta. Es un ingreso que va a ser sometido a retención en la fuente. Los beneficios habituales que le den al trabajador, pero cuando tienen un sindicato y con ese sindicato llegaron a una convención, ¿cierto? Acordaron una convención, entonces cuando hay un sindicato, pues entonces lógicamente y llegan a esos acuerdos, entonces así se pueden pactar los valores habituales no salariales, ¿sí? Pero si ni siquiera, si la empresa ni siquiera existe un sindicato, entonces ¿cómo pueden pactar pagos habituales? Esto es solamente donde hay sindicatos y el sindicato en las negociaciones ha acordado con el empleador este tipo de beneficios. Ahora, hay unos conceptos que, que no constituyen salario, ¿cierto? Y que tampoco se pueden, además de no constituir salario, pues tampoco constituyen ingreso grabado. ¿Sí? Tampoco constituyen ingreso grabado. Entonces, estos son, ¿cierto? Que ni son salario ni son ingreso grabado. O sea, cuando hablamos de un ingreso no grabado, significa de que no paga impuesto de renta por ese valor, ¿cierto? Entonces, hay ingresos que son salariales y que son lógicamente grabados y hay ingresos no salariales que también pueden ser grabados o pueden ser no grabados. Los que vimos anteriormente, ¿cierto? Lo que vimos anteriormente, pues son las bonificaciones, son los gastos de representación y las bonificaciones ocasionales son no salariales, pero son grabadas. Pero estas que vamos a ver aquí no son salariales y también se pueden pactar como no salariales y son no grabadas. Que la alimentación que se le da al trabajador, pero esa alimentación debe ser en especie. O sea, se le da el bono de alimentación o se le va al mercado, también debe ser en especie y eso puede ser no salarial y no grabado. La educación, ¿cierto? Y la salud. Cuando al trabajador le dan la educación de él, le dan un plan complementario de medicina, lo que hacen las petroleras, ¿cierto? Eso también se puede pactar como no salarial y es un ingreso no grabado. Y lo que hablaba yo ahora de los medios de transporte que también se pueden pactar como no salariales y no grabados. Son los únicos conceptos en los cuales no vamos no vamos a tomarlos ni para prestaciones sociales, ni para seguridad social, ni para impuesto de renta. ¿Sí? Ahora, antes de que comencemos a hacer ejemplos, ¿cierto? Ejemplos de lo que nos corresponde acá es hacer unos talleres de las diferentes situaciones que se nos pueda presentar. Entonces, lógicamente, hay que tener en cuenta este punto que es muy importante.
pero este punto es única y exclusivamente para el sector privado. O sea, el sector público no aplica esto, ¿sí? El sector privado, el sector público no aplica. Esto que vamos a ver a continuación solamente lo aplica el sector privado y está establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 del 2010. ¿Sí? Artículo 30 de la Ley 1393 del 2010. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el artículo 30 de la Ley 1393, de la Ley 1393? Dice lo siguiente: la base para el pago de seguridad social establecidos en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Eso es lo que nos dice el artículo 30 de la Ley 1393, ¿cierto? Y eso está como en chino. Entonces vamos a traducirlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la traducción de esto? Dice, el pago de seguridad social establecido en el artículo 18 y 204 de la Ley 100. ¿Sí? La Ley 100 es la que establece la seguridad social. Esto es pago a salud, a pensión y a riesgos. Esa es la seguridad social. ¿Sí? Entonces dice que la base, ¿sí? El IBC, la base, IBC, ingreso, base, cotización, ¿cierto? Para salud, pensión y riesgos, ¿cierto? De los pagos laborales, o sea, todos los ingresos que reciba el trabajador, ¿sí? Como no constitutivos de salario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los no constitutivos de salario? Mire, ya lo miramos los pagos ocasionales por mera liberalidad del trabajador, los gastos de representación, todo lo que se le dé al trabajador para cumplimiento de a cabalidad de sus funciones, el auxilio de transporte que exceda del salario mínimo, la educación, la salud, la alimentación, ¿cierto? Eso y el transporte, esos conceptos son no salariales, pero esos conceptos no pueden superar el 40%. Ese concepto no puede superar el 40% del total de la remuneración. ¿Qué significa? Que si supera ese 40%, si supera ese 40%, pues entonces lo que exceda de ese 40% tendrá que pagar seguridad social. Y seguridad social es salud, pensión y riesgos. Y eso tenemos que nosotros practicarlo, ¿cierto? En nuestras entidades. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? De cómo opera esto para que tengamos como claridad en el asunto. Entonces vamos a poner aquí artículo 30, aplicación del artículo 30 de la ley 1393 del 2010. ¿Sí? Del 2010. Este artículo no aplica para el sector central. Las alcaldías no aplican esto porque ellos tienen un régimen especial, si es el régimen administrativo, ¿cierto? De trabajo, ¿sí? Y entonces para ellos no aplica. Pero si hay una empresa industrial y comercial del Estado o una sociedad de economía mixta, ¿cierto? En caso de las empresas de servicios públicos que son o empresa industrial y comercial del Estado, una sociedad de economía mixta, ellos se rigen por el derecho privado, ¿cierto? En este caso, ese tipo de entidades, a pesar de ser del Estado, sí aplican esto. O sea, no aplicaría a la alcaldía, pero la empresa de servicios públicos sí aplica esto. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona que gana 3 millones de pesos. Entonces, el sueldo es 3 millones de pesos. Listo, 3 millones. Vamos a ponerle aquí el formato. Listo, 3 millones de pesos. Y la persona dentro de su contrato laboral, ¿cierto? Dentro de su contrato laboral
pactó unos gastos de representación de 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un personal directivo, de un gerente, de un jefe administrativo, de un jefe de ventas, ¿cierto? De las personas que de alguna manera tienen un vínculo o un contacto estrecho de representación ante terceros pues, a través de la empresa. Entonces, esas son las personas que se pueden pactar gastos de representación, ¿cierto? Entonces, y que gastos de representación se pactaron como no salariales, ¿cierto? Y entonces que la empresa tuvo un excelente resultado y que la junta directiva autorizó darle una bonificación, ¿cierto? Ocasional y por mera liberalidad del empleador, ¿sí? Una bonificación que no constituye salario y que dijo, vamos a darle una bonificación al gerente, ¿cierto? Por su excelente desempeño de 2 millones de pesos. Y hicieron el acuerdo, un acta, ¿sí? De que eso no constituía salario, ¿sí? Entonces, el total de la remuneración del mes, es de 6 millones de pesos, ¿cierto? De los cuales 3 millones, que es el salario, ¿cierto? Este es el salario, como su nombre lo indica, el sueldo es salario, o sea, que forma base para pagar prestaciones sociales y seguridad social, y estos dos son no salariales, o sea que estos no se toman en cuenta ni para liquidar prestaciones sociales, ni mucho menos para pagar seguridad social, ¿sí? En este caso, vamos a aplicar lo que dice el artículo 30 de la ley 1393, ¿sí? Decimos que dice que los pagos laborales no constitutivos de salario no podrán ser superiores al 40% del total remuneración, o sea, el 40%. Entonces, entonces este es el límite del 40% de la total remuneración. ¿Sí? ¿Cuánto es? O sea, ¿cuál es el valor máximo que yo puedo pagar como no salarial que no deba pagar seguridad social? Entonces, cojo el total de remuneración y le calculo el 40%. O sea que son 2.400.000, ¿sí? El valor máximo que yo pago como no salarial que no necesita seguridad social, ¿sí? ¿Cuántos pagos no salariales tenemos aquí? Tenemos 3 millones de pesos, ¿sí? ¿Cuánto es el valor máximo? 2.400.000. Lo estoy excediendo ¿en cuánto? En 600.000 pesos a 3 millones, ¿cierto? De pagos no salariales. Le resto el límite de 2.400.000, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. A estos pagos salariales le resto el límite de 2.400.000, me da 600.000 pesos y esto sí paga seguridad social, ¿sí? No estoy diciendo con esto que estos 600.000 pesos se convierten en salariales, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estos 600.000 pesos sí están sometidos al pago de seguridad social, ¿cierto? ¿Y el pago de seguridad social qué es? Salud, pensión y riesgos laborales. Salud, pensión y riesgos laborales, ¿sí? Entonces hay que tener claridad en eso. ¿Va a pagar sobre estos 600.000 pesos prestaciones sociales? No. ¿Va a pagar para fiscales de estos 600? No. ¿Por qué? Porque eso sigue siendo no salarial. Pero como la norma puso un límite, ¿cierto? Entonces, superado ese límite, este valor paga seguridad social. Entonces, ¿cuál sería el IBC de esta persona? Entonces, esta persona tendría que pagar
sobre estos 3 millones más estos. Y ella tendría que pagar 3.600.000 el IBC. Entonces ahí la empresa pone el 8.5 de salud y el empleado pone el 4%. ¿Sí? Lo mismo pensión, pone el 12 la empresa, el 4% lo pone el empleado. ¿Sobre qué valor? Sobre este valor. Sobre este valor se tiene que pagar seguridad social. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces se nos olvida. ¿Cómo uno ha aprendido uno de estas cosas? La UGPP nos ha enseñado a liquidar estas situaciones, porque a veces desconocemos todos aquellos detalles que tienen que ver con seguridad social, ¿cierto? Entonces, cuando pasa esas situaciones, cuando nos hemos visto enfrentados a situaciones como esta, pues entonces nos toca, a veces desconocemos muchas cosas y esto es un punto importante en la parte laboral. Recuerden que esto es única y exclusivamente para el sector privado y las empresas industriales y comerciales de Estado y sociedades de economía mixta que aplican el Código Sustantivo del Trabajo del sector privado. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir, para saber, para ahondar un poquito más en esto, porque esto es importante, ¿cierto? Entonces, hay que mirar y tener claro eso. Vamos a decir que otro trabajador. Vamos a hacer el ejemplo en el cual pues no tiene ningún efecto. Entonces vamos a decir que un trabajador tiene un sueldo y ese sueldo vamos a decir que es de 2 millones de pesos. Y vamos a también a decir que es un vendedor, ¿cierto? Es un ejecutivo de venta. Ya no llama vendedores, sino ejecutivos comerciales. Y que a los ejecutivos comerciales le pagan unas comisiones y esas comisiones fueron de 1.500.000, ¿cierto? Y también le dijeron que le dieron una bonificación, ¿cierto? Por mera liberalidad del empleador. Y esa bonificación que le dieron fue de 1 millón de pesos, ¿cierto? Entonces vamos ahí en total de la remuneración, entonces el total de la remuneración es de 4.500.000 pesos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. Este sueldo es salario. La comisión es salario. ¿Por qué la comisión es salario? Porque se desprende del contrato de trabajo. Y si desprende el contrato de trabajo, llámese como se llame, es salario, ¿cierto? Ya miramos dentro de todas las opciones que teníamos para pactar valores como no salariales, no encontramos esa. Y esta bonificación ocasional se pactó como no salarial. ¿Sí? Como no salarial. Listo. Entonces, vamos a mirar el límite, ¿cierto? Vamos a mirar límite del 40% del total de la remuneración. Entonces cogemos los 4.500.000 y le sacamos el 40%, 1.800.000, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cuánto hemos pactado como no salarial? 1 millón de pesos. ¿Cuánto es el límite? 1.800.000, ¿cierto? O sea, que no supera el límite. O sea, que esta persona, como no supera el límite, pues lógicamente su IBC solamente va a pagar por la parte salarial. O sea, esto con esto, ¿sí? Y tendrá que pagar sobre estos 3.500.000. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Es un requisito. De pronto nos faltó cuando decíamos costo y deducciones. Cuando tenemos nómina, cuando tenemos nómina en nuestras empresas, para poder tomar todo lo relacionado con los gastos de nómina, tenemos que tener paga la seguridad social de manera adecuada. Y entonces, cuando no cumplimos con esto, por ejemplo, en caso de esto, que no paguemos la seguridad social como es, pues nos desconocen todos esos costos de deducciones. Por eso esto se está trayendo aquí hoy a colación.
y porque también ahora para la liquidación de la retención en la fuente, esto también es un factor importante. Y le repito que esta situación, pues lógicamente no aplica para las alcaldías, pero sí aplica para todo el sector privado y aplica para las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. ¿Sí? Entonces, ya aclarado este tema, ya sabemos entonces de qué trata esta seguridad social, de qué trata el artículo 30 de la ley 1393 y que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, ahora sí, hablemos de cómo se efectúa, ya con ese preámbulo de que miramos todos los conceptos que se pueden presentar, ¿sí? Y todas las situaciones que se pueden presentar, entonces hablemos de retención en la fuente por rentas de trabajo. Y cuando es salarios, hay dos procedimientos. Procedimiento 1, procedimiento 2. Hoy vamos a ver el más popular, que es el procedimiento 1, ¿sí? El cual tenemos que hacerlo todos los meses, ¿cierto? Todos los meses. La retención en la fuente por salario se debe aplicar al momento del pago, ¿sí? Al momento del pago, la retención por salarios, ¿sí? Es la única que se hace al momento del pago, ¿sí? Y se suman, pues lógicamente, todos los pagos laborales que haya. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos a decir, ¿cierto? Vamos a decir que el procedimiento para hacer la depuración de la base es el siguiente. Y eso, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, a los ingresos por rentas laborales, ¿cierto? Ingresos por rentas laborales, llámese salario, llámese gastos de representación, llámese comisiones, ¿sí? Aquí están todos los ingresos, ¿cierto? Independientemente de que sean salariales o no, ¿sí? Todos los ingresos. A esos ingresos le restamos los ingresos no constitutivos de renta, o esto también lo conocemos como ingresos no gravados, ¿sí? A estos ingresos le restamos los ingresos no gravados. Eso nos da como resultado el ingreso neto. Ahora vamos a mirar qué se considera ingreso no gravado, ingreso neto. A este ingreso neto le restamos las deducciones, ¿sí? Estas deducciones, entonces vamos a mirar cuáles son las deducciones que un empleado puede tomar, ¿sí? Porque son rentas de trabajo, entonces cuáles de las rentas de trabajo los pueden tomar. Le restamos las rentas exentas. Esto nos da como resultado la base preliminar, ¿sí? Entonces, al ingreso neto le restamos las deducciones, le restamos las rentas exentas y eso nos da la base preliminar. Esa base preliminar, hay una limitante que es el máximo valor que podemos tomar. Al sumar estos dos, al sumar las deducciones y las exenciones, pues no puede superar el 40% de este ingreso neto. ¿Sí? No puede superar el 40%. ¿Sí? Entonces, cojo mi renta exenta y mis deducciones las sumo y las comparo con el 40% de esto, ¿cierto? Si es mayor, pues entonces tomo solamente el 40%. Y si es menor, pues esta base se me convierte en base gravable. Ahora, este procedimiento es muy técnico, ¿no? Recuerden, yo voy a hacer esta capacitación, la voy a poner en el canal de YouTube con cada uno de los temas independientes para que ustedes después puedan ir y revisar y repasar para que tengan claro. Ya después de que ustedes aprendan, ya no van a necesitar, entonces ustedes puedan mirar el video y puedan hacer de manera fácil el procedimiento, ¿cierto? Y entonces eso se convierte en base gravable. La base gravable, pues lógicamente la sometemos a una tarifa y esa tarifa, ese resultado es el que nos va a dar de la retención que le debemos aplicar a nuestro empleado. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, en resumen, el procedimiento. Ahora sí, comencemos hablando de cada uno de estos componentes. ¿Qué se considera ingreso no gravado? ¿Cuáles son las deducciones y cuáles son las exenciones? Comencemos con el primero. Ingresos no gravados o ingresos no constitutivos de renta, que es lo mismo. El primero que establece el estatuto tributario es algo específico, que a la gran mayoría de empresas no aplica, que es la remuneración que se le efectúa a personas naturales por la ejecución en labores de carácter científico, tecnológico o de innovación, ¿cierto?
y que esos valores, de esos recursos vengan del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios de Ciencia y Tecnología. ¿Sí? Eso es como por mencionarlo aquí más, no tiene una aplicación práctica, lo tendrán algo otras entidades, pero por acá en esto no lo hay. De aquí desde el segundo en adelante, entonces sí, aportes obligatorios a salud calculados sobre los ingresos del mismo mes, ¿cierto? Entonces, el aporte que hace el trabajador. ¿Cuánto es el aporte que hace el trabajador? El 4%, ¿sí? Ese aporte se considera como un ingreso no grabado, ¿cierto? El aporte obligatorio a fondos de pensiones obligatorias, incluyendo el Fondo de Solidaridad Pensional. El aporte que hace el trabajador al fondo de pensiones, que es el 4%. Si gana más de 4 salarios mínimos, entonces tiene que aportar un 1% adicional, ¿cierto? Entonces sería el 4 de pensión y el 1% de fondo de solidaridad pensional, ¿cierto? Entonces también, lógicamente, eso se considera como no grabado. El aporte voluntario a fondo de pensiones obligatorias, ¿en qué consiste esto? El empleado puede aportar voluntariamente o la empresa le puede aportar al empleado de manera voluntaria fondos al fondo de pensiones obligatorias. ¿Sí? ¿Para qué? Pues lógicamente para que su pensión, pues cuando vaya a pensionarse, pues llegue mejor, ¿cierto? Es para eso que se hace este fondo. Y si usted tiene unos buenos ingresos laborales, pues esto también le va a servir para pagar menos impuesto de renta. ¿Sí? Entonces, si es un aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias, pues lógicamente se considera como un ingreso no grabado. Pero también existe el fondo de pensiones voluntarias, ¿sí? Y el fondo, cuando usted hace aportes voluntarios a fondo de pensiones voluntarias es una renta exenta. Entonces hay que tener claro, si el aporte voluntario es a un fondo de pensiones obligatorias, es un ingreso no grabado. Pero si es un aporte voluntario a fondo de pensiones voluntarias, se considera un ingreso exento, ¿cierto? Y también los aportes a ARL, pero ¿de quién hace los aportes a ARL? Pues es la empresa, en este caso, los aportes a ARL es única y exclusivamente para los independientes, ¿cierto? Porque aquí están también los independientes, sino que ahora inicialmente estamos hablando de los asalariados. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra plantilla? Entonces, cogemos los ingresos laborales y le restamos los ingresos no constitutivos de renta. O sea, ¿cuáles? El aporte a salud, el aporte a pensión y el aporte a fondo de solidaridad. Y eso nos da el ingreso neto. Entonces, hasta aquí vamos, ¿cierto? Al ingreso neto. Ahora vienen las deducciones, ¿sí? Las deducciones. Entonces, esas deducciones, aquí está lo del aporte al fondo de solidaridad, ¿cierto? Entonces, si el empleado gana de menos de 4 salarios mínimos, pues no aporta nada. Pero si gana entre 4 y 16 salarios mínimos, el 1%, y ahí de manera ascendente, si de manera ascendente, entonces, pues, lógicamente, dependiendo, entonces, ustedes qué tienen que hacer, coger cuánto es el sueldo y mirar en qué casilla. Si gana entre 17 y 18 salarios mínimos, tendrá que aportar el 1.4 y así, pues sucesivamente. Si gana más de 20 salarios mínimos, el aporte es del 2%. Deducciones. A veces en nuestras entidades no aprovechamos estas deducciones. Estas deducciones sirven para bajar el impuesto de renta y lógicamente sirven para bajar la retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, los que tienen muy buenos salarios hay que hacer una planificación, ¿cierto? Una planificación tributaria para cuando nos toque pagar, presentar y pagar el impuesto de renta, pues no nos toque llorar lágrimas de sangre, sino que tengamos ya todo programadito. Sí hay que pagar impuestos, porque si uno gana bien, lo más lógico es que hay que pagar impuestos. Pero si usted le toca pagar el impuesto de una sola, entonces más bien planifíquelo y usted lo va pagando anticipado, cosa de que cuando llegue el momento de pagar, pues no sea mucho el impacto en el bolsillo. Eso hay que hacerlo, hay que hacer la planificación tributaria y lógicamente hay que planificar y aprovechar todo este tipo de beneficios que nos da la ley y que una gran mayoría de personas no lo aprovechan.
¿cierto? Entonces, la primera deducción, intereses por préstamos de vivienda, ¿cierto? Pagados en el año anterior y divididos por los meses que corresponda, ¿cierto? El valor máximo que usted puede tomar en el mes son 100 VT. Por eso a mí me gusta comprar la casita con la plata de los bancos. Y uno dice, no, pero es que eso es mucho interés el que le paga. Pero cuando uno no tiene la plata para comprarlo de contado, ¿qué tengo que hacer? Con bancos. Y esos intereses por los préstamos de vivienda, pues yo puedo utilizarlos para que me baje la retención en la fuente. Ahora, si yo gano y pago intereses de vivienda, pues lo que tengo que hacer es pedir el certificado, ¿cierto?, de intereses de vivienda, ¿sí?, del año anterior. Entonces, estamos en el mes de febrero, yo le digo al banco, certifíqueme todos los intereses de vivienda que usted me cobró por el año anterior. Ellos me dicen, usted pagó 7 millones de pesos. Ese certificado voy y se lo entrego a mi empleador. Tengo plazo hasta el mes de marzo para hacerlo. ¿Y para qué es eso? Para que él los tenga en cuenta y los tome aquí en esta deducción, como deducción. ¿Y eso qué beneficio trae? Que le van a hacer menos impuestos y cuando le hagan menos retención en la fuente. Y cuando usted vaya a presentar declaración de renta, pues también va a lo meter y va a pagar menos impuestos. Pero si usted no lo mete, pues entonces no lo van a tener en cuenta. Entonces nosotros tenemos que coger el certificado y lo dividimos en el número de meses que lo vamos a utilizar en el año. O sea, que si yo lo hice, yo entregué mi certificado desde el mes de enero, lo voy a aplicar de enero a diciembre y entonces tendré que dividirlo en 12 meses. Si yo lo entrego, el certificado, en el mes de febrero, entonces lo voy a utilizar de febrero a diciembre, entonces el valor de los intereses lo divido en 11. Si yo el certificado lo entrego en el mes de marzo, porque en enero y febrero no lo utilicé, sino que se me había olvidado, entonces, o el banco se demoró en darme el certificado, en el mes de marzo lo entrego, entonces lo voy a utilizar de marzo a diciembre y lo divido en 10 porque de marzo a diciembre hay 10 meses, ¿cierto? Y de esa manera es que opera los intereses por préstamos de vivienda. No interesa que sea leasing. Si usted si ha comprado un inmueble, ¿cierto? Para vivienda y lo compró por leasing, no interesa. Eso también lo puede tomar como deducción. Ya sea o crédito hipotecario o leasing. Y usted de esta manera está reduciendo un poco la retención en la fuente y el impuesto. Segunda deducción. El pago durante el año anterior de medicina complementaria del trabajador o el cónyuge y sus hijos y dependientes, y lo divide por el número de meses. Este valor máximo mensual que usted puede utilizar es de 16 VT. O sea, es las personas que tienen lo que llamamos normalmente como medicina prepagada, pero realmente eso se llama medicina complementaria, ¿sí? Nosotros tenemos como trabajadores una seguro de salud y es por el sistema contributivo. Está el subsidiado, que es el que nos da el Estado, el que les da el Estado a las personas que no tienen un seguro, un ingreso permanente fijo, ¿cierto? Está el contributivo, que es el que se paga a la empresa, entre la empresa y el trabajador, ¿cierto? Y hay los planes complementarios de salud, es los que uno paga de manera particular y que se conocen como medicina prepagada, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hemos contratado esos planes de medicina complementaria o medicina prepagada, ¿cierto? Entonces, le pedimos el certificado a la empresa que le hemos hecho el pago, ¿cierto? Y lo presentamos a la empresa. Y de la misma manera como opera el certificado de intereses de vivienda, si yo lo entrego, lo divido en el número de meses que lo voy a utilizar. Si lo entrego en enero, lo divido en 12, y si lo entrego en febrero, lo divido en 11, y lo entrego en marzo, lo divido en 10, ¿cierto? También eso nos sirve para bajar la retención en la fuente. Tercero, la tercera deducción, son 3 nomás. Deducción por concepto de dependientes. El concepto de dependientes, usted puede tomar el 10% del ingreso, ¿cierto? Y el valor máximo es de 32 VT, 32 VT.
Ese es el valor máximo que se puede tomar, ¿cierto? Pero ¿quiénes tienen derecho a tomar esta deducción por dependiente? Pues entonces aquí les tengo, ¿cuáles son? Si usted tiene un hijo menor de edad, ¿cierto? Un hijo menor de edad, y ese hijo menor de edad depende de usted, ¿cierto? Depende económicamente de usted, usted tiene derecho a tomar ese 10%, ¿sí? Entonces, ¿cómo opera eso? Pues presento ante la empresa el certificado, perdón, el registro civil, porque ahí consta que usted es el papá, ¿cierto? Y ya con el certificado, pues usted ya, la empresa le debe tomar el 10%. ¿Sí? Esa es la primera opción como dependiente. Hijos menores de 18 años que dependan económicamente de usted. Segunda opción, de dependientes. Ahora, si usted tiene 5 hijos, en el caso mío que yo tengo hijos por mayor, 5 hijos, ¿cierto? Digamos que todos son, bueno, ya no son menores, pero vamos a suponer que todos los 5. ¿Cuánto me puedo tomar? El mismo 10%, ¿cierto? Así sea uno, así sean dos, así sean tres, puede tomar el 10%, máximo 32 veces. Eso está mal, como si sostener 5 hijos fuera tan fácil, ¿cierto? Sería igual a sostener un solo hijo. No, eso es muy diferente. Si hubiera tenido un solo hijo, fue madre, era millonario, tengo 5, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cierto? Entonces, lo único que puedo hacer es meter uno ahí para el 10%. Segundo, los hijos del contribuyente que estén en la edad entre 18 y 23 años, ¿cierto? Y que pues usted se encuentre financiándole la educación al muchacho y que dependa económicamente de usted, ¿cierto? En ese caso, pues usted tiene derecho a meterlo como dependiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Pues se demuestra con el registro civil y se demuestra con una constancia de dónde está estudiando su hijo, ¿no? Pues se supone que ya después de los 18 está estudiando universidad, ¿no? Pero puede ser que está en bachillerato, ¿sí? Desde que esté estudiando y depende económica de usted, económicamente, entonces se puede tomar, ¿cierto? También, valor máximo 32 VTs. Los hijos del contribuyente que sean mayores de 18 años y que se encuentren en situación de dependencia originada por factores físicos o psicológicos, ¿cierto? En este caso, pues, ¿cómo se demuestra eso? Con un certificado de medicina legal. Cuando un muchacho tuvo problemas de salud y no puede trabajar y quedó inválido, ¿cierto? Entonces depende económicamente de usted y es mayor de 18 años, usted lo puede tomar de por vida siempre y cuando dependa económicamente de usted, ¿cierto? Y eso es, pues, lógicamente, el registro civil para demostrar que es hijo suyo y el certificado de medicina legal donde dice que tiene los problemas, los factores físicos que le impiden valerse por sí mismo económicamente. Otro dependiente, el cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia o ausencia de ingresos y que esos ingresos pues, de su esposa o esposo o compañero permanente sean menores a 260 VTs. Entonces, esa dependencia económica la debe certificar un contador público, ¿cierto? O si su cónyuge tiene dependencia originada en factores físicos o psicológicos, ¿cierto? Y que pues, tenga ausencia de ingresos también, pues en este caso, medicina legal el que tiene que lógicamente, certificar esos factores físicos o psicológicos que le impiden esa dependencia económica, ¿sí? Aquí lo curioso de la norma es que ponen a un contador público a certificar que el compañero permanente o la compañera permanente del cónyuge depende económicamente de la persona, ¿sí? ¿Qué tiene que ver un contador con eso? ¿Sí? ¿Cómo un contador va a certificar eso? Yo no entiendo cómo un contador va a certificar eso, ¿sí? Entonces, si a mí algún día me buscan a decir, miren, contador, yo necesito que me certifique que mi esposa depende económicamente de mí. ¿Cuánto me vale ese certificado? Le digo yo, hermano, yo no le cobro un solo peso, ¿sí? Ah, bueno, entonces hágame el certificado. Yo le digo, no, un momentico. Yo como profesional tengo que dar fe pública, ¿cierto? Y lo que digo yo es verídico,
¿sí? Yo soy un contador público que no digo mentiras, ¿cierto? No digo mentiras. Ni mi religión ni mi ética profesional me permiten decir mentiras. Y entonces, ¿qué hacemos? Dije, pues sencillo, pues, alísteme una habitación bien bonita, bien espaciosa. Necesito una parte para una oficina que tenga un televisor mínimo de 65 pulgadas, un buen acceso. ¿Cómo así? ¿Usted para qué necesita todo eso? Es que me voy a ir a vivir 3 meses con usted, ¿sí? ¿Y eso para qué? Pues para yo verificar que usted depende económicamente, que su esposa depende económicamente de usted y yo verifico que su esposa depende económicamente de usted y usted de una vez le hago el certificado. Sí, pero eso es una bobada que el contador deba certificar eso, pero así quedó. ¿Sí? Yo he visto muchos certificados de contadores y que certifican que la persona, bueno, se tendrán, digamos, el conocimiento o alguna cosa, pero pues es como raro esa cosa de que realmente a mí nunca me han buscado para certificar eso y ni me busquen, porque ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Quinto, los padres y los hermanos del contribuyente, ¿cierto? Que se encuentren también en situación de dependencia económica con ingresos menor a 260 y que esa dependencia económica también puede ser generada por factores físicos o psicológicos, ¿cierto? Eso también lo firma el contador público. Entonces, su esposa o su esposo, compañero permanente, los padres o los hermanos que dependan, y eso debe quedar certificado, ¿sí? En ese caso, pues entonces ahí tenemos ya las deducciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder tomar las deducciones? Entonces, certificado de interés de vivienda, certificamos de los pagos que hicimos a medicina complementaria y si tenemos algún dependiente económico. ¿Eso para qué? Para restarle dentro de esas deducciones y bajar la base para que tener digamos, menos retención en la fuente. Y que también cuando nosotros vamos a pagar impuestos, pues el impuesto sea menor. Ahora siguen las rentas exentas, ¿cierto? Rentas exentas, que también las vamos a restar, ¿sí? Entonces, las rentas exentas, entonces, son las siguientes. Las rentas exentas están en el artículo 206 del Estatuto Tributario, ¿sí? Entonces, indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Cuando usted tiene un accidente de trabajo, ¿sí? Que tuvo en su empresa un accidente de trabajo y ese accidente de trabajo le ocasionó una disminución de su capacidad laboral, ¿sí? Y entonces usted lo reportó a la ARL y la ARL hizo todo y dijo, no, usted su capacidad laboral se le disminuyó un tanto por ciento. Entonces, la ARL lo indemniza, ¿sí? Por esa disminución de su capacidad laboral. Y esa indemnización que le paga la ARL, ¿cierto? Es un ingreso, una renta exenta, ¿sí? Una renta exenta. Sí, yo a mis alumnos en la universidad les cuento una historia que yo viví en la vida, en mi vida profesional, que me dejó impactado muchísimo en una empresa donde una máquina que se llama la trituradora, el operario vino y en el overol se le enganchó la máquina, el overol de trabajo, y él pues por proteger el overol, porque pues es la dotación que le da la empresa, y se enredó, y le arrancó el brazo, le desmembró un brazo desde acá, completo, el brazo derecho acá, quedó esto no completo. Y yo estaba entrando a la empresa y el operario salía con su mano izquierda, en su mano izquierda llevaba la mano derecha, el brazo derecho completico. Y dije, hermano, ¿usted qué le pasó? Pues me voy para ver cómo me pegan el brazo. ¿Sí? ¿Eso qué es? Es un accidente de trabajo. ¿Sí? A él nunca le pudieron pegar el brazo. Perdió su brazo, disminución de la capacidad laboral, ¿cierto? Lo pensionaron y le dieron la indemnización y esa indemnización, pues lógicamente fue por un accidente de trabajo y esa indemnización es la que se considera como renta exenta. Segundo, las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad. ¿Sí? Aquí hay que tener claro, una cosa es la indemnización por protección a la maternidad y otra cosa es la licencia de maternidad, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? La licencia de maternidad es normalito, eso es salarial, ¿cierto? Y paga impuesto de renta. Pero cuando a una persona, a una mujer, ¿cierto?
la despiden en estado de embarazo, ¿cierto? El empleador la tiene que indemnizar y esa plática es la indemnización por protección a la maternidad, ¿sí? Y esa plática es la que se considera exenta. Por eso aquí las mujeres que están aquí presentes, pues cuando estén trabajando y queden en estado de embarazo, pues usted lo que tiene que hacer es sacarse la prueba del médico, el médico le va a certificar y usted le reporta a su empleador por escrito, ¿cierto? Que está en estado de embarazo, ¿cierto? Pero ahí le cuenta así nomás, entonces pues le dice, el empleador la puede despedir y usted no dejó la constancia, por eso hay que hacerlo de manera formal, con una prueba legal, no es que le vaya a contar, sino simplemente el conducto legal saca la prueba de embarazo, le reporta por escrito y ahí ya queda con una protección, con un fuero que le da la Constitución política a todas las mujeres que están en embarazo. Y si a usted la despiden, ¿cierto? Pues entonces lógicamente el empleador tendrá que entrar a indemnizarla. Tercero, los gastos de entierro del trabajador. Entonces hay una prestación social especial y es que cuando se muere el trabajador, los gastos de entierro los cubre la empresa, ¿cierto? Eso no sé si ustedes lo sabían, pero todas las empresas, si le muere el trabajador, los gastos de entierro tiene que pagarlo la empresa. Eso es un ingreso para el trabajador. Ya murió, pero ¿qué le hacemos? Por lo menos la familia no tendrá que pagar los gastos de entierro, ¿cierto? Y eso es un ingreso para el trabajador, porque acuérdense que aquí en Colombia seguimos pagando impuestos, así seamos muertos, pero que pagamos, pagamos, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Cuarto, el auxilio de la cesantía y los intereses de las cesantías. Entonces, cuando nosotros en un mes recibimos cesantías, sabemos que esas cesantías, pues, son exentas, ¿cierto? Y que los intereses de las cesantías también son exentas. Ahora, si nosotros tenemos unos grandes sueldos, pues entonces, y si ese sueldo excede de 350 VT, ¿sí? O sea, si su sueldo promedio excede de 350 VT, que en este caso son 350 por 3, 36.308, si usted tiene un sueldo mayor a 12 millones de pesos, entonces ya de ahí para arriba comienzan a ser grabadas las cesantías. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las pensiones de jubilación, ¿cierto? Las pensiones están exentas, ¿cierto? Por eso los pensionados no pagan impuesto de renta, están exentas y pues lógicamente hasta 1000 VTs y los que ganan más de 1000 VT, pues entonces lógicamente eso sí tendrán que pagar impuestos. El seguro, la 6, eso es para la parte de la Fuerza Militar y la Policía Nacional, la 8 también, ¿cierto? No nos tengamos en eso. ¿Sí? Y aquí viene, me faltó una que era la 10, la 9 y la 10. La 9 es para los profesores de universidades públicas, para los fiscales, ¿cierto? Esa tampoco nos interesa, pero aquí me faltó una muy importante, que vamos de una vez a anexarla, que es, vamos a leerla, numeral 10 del artículo 206 y dice lo siguiente, esta es una de las más importantes. Permítanme, voy a de una vez actualizar porque este material lo voy a entregar a ustedes. Entonces, ¿cierto? En este caso, ¿sí? Todo este procedimiento lo tenemos que hacer, todo esto que tenemos aquí enmarcado lo tenemos que hacer para obtener la base gravable. Y entonces, ¿qué hacemos con esa base gravable? Le vamos a aplicar la tarifa y esa tarifa está en el artículo 383 y esta tablita. ¿Sí? Entonces, la tarifa la convertimos a un VT, o sea, a la base gravable la convertimos a un VT, ¿cierto? O sea, el valor que nos dé de base gravable lo dividimos en 36.308, que es el valor de la VT, ¿sí? Y lógicamente, ese valor de la VT lo llevamos aquí a la tabla. Si son 130 VT que le dio, entonces estaría entre 95 y 150, entonces aplicamos este procedimiento. Que le dio 85 VT, 0, entonces está entre 0 y 95, entonces no tiene retención. Que le dio 220 VT, entonces estaría entre hacemos este procedimiento. Ese es el procedimiento, digamos, para los asalariados. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes aplican este proceso? Este proceso tal como lo miramos, ¿sí? Tal como lo miramos. ¿Quién aplica este procedimiento? Entonces,
todo lo que tiene que ver con ingresos laborales y de pensión, ¿sí? Todos los ingresos laborales y de pensión aplican este proceso tal como lo miramos. También a este procedimiento que nosotros acabamos de mirar se va a aplicar a los pagos y abonos en cuenta por honorarios, a ver, mire, honorarios y por compensación de servicios personales, ya miramos ese concepto, honorario y compensación, entonces, obtenidos por personas naturales que informen que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad, ¿sí? Por eso, ustedes en sus empresas, cuando hay honorarios o compensación por servicios personales, le exigen a la persona que certifique, ¿cierto? Certifique que no ha vinculado a personal o que tiene máximo uno. Si ellos certifican eso, pues entonces le vamos a aplicar todo el proceso con esta tabla. Y significaría eso que los primeros 95 VT no tienen retención. Y es que esos 35 VT son 3.449.000, más las depuraciones, o sea, una persona que gane unos honorarios de 4 algo, no tendría ninguna retención sin meter ningún beneficio. Por eso es que uno dice, bueno, estas personas lógicamente, estas personas que ganan un horario o compensación de servicios personales que nos certifican no les hace retención. No es que no se les haga retención, lo que pasa es que esta tablita de 0 a 95 VT, pues la retención es 0. Por eso es que, ¿sí? Pero si esta persona no nos certifica, no nos entrega este certificado, ¿sí? No nos entrega ese certificado y es una renta de trabajo, pues entonces tendríamos que hacerle otro tipo de retención. Entonces, allí es donde viene la situación. Por eso hay que exigirles, o pues no exigirles, porque el que quiera, eso es voluntario. Si yo quiero que me hagan retención en la fuente, pues normal, pues entonces no paso ningún certificado. Pero si yo quiero que me apliquen ese procedimiento tal como lo vimos, ¿sí? Y con el 383, ¿sí? Que me apliquen la tarifa del 383, pues tengo que anexar a mi cuenta de cobro o a mi factura en caso tal de que esté obligado a facturar, mi factura electrónica en este caso, tengo que anexarle un certificado diciendo que no he vinculado personal para el desarrollo de la actividad o que tengo uno, que es el máximo, se admite uno. Pero si ya tengo dos o más, pues entonces ya no podré aplicar este artículo 383. ¿Listo? Entonces, teniendo esa claridad, entonces vamos a hacer nuestro ejercicio práctico, ¿sí? Nuestro ejercicio práctico. Vamos por aquí. Vamos a ver. Vamos a compartir el taller. Vamos a, entonces aquí tengo ya la tablita. Esta tablita pues la voy a compartir con todos ustedes como material de trabajo. Aunque ustedes pueden conseguir, digamos, en internet, ¿no? Pues hay algunas fallas. Yo he visto en algunos aplicativos que ajustan al 1000 la retención. Eso no, el ajuste al 1000 se tiene que hacer es al momento de presentación de la, ¿de qué? Al momento de la presentación de la declaración, más no ajustar al 1000 las retenciones, ¿cierto? Entonces vamos a decir, vamos a borrar esta, vamos a hablar, vamos a hacer un ejemplo del sector privado primero. Vamos a decir, vamos a ponerlo sencillo. Nos llega la nómina, ¿cierto? Y entonces vamos a decir que el gerente, vamos a ver la situación del gerente. Vamos a inventarnos, el gerente tiene un sueldo, digamos que es un sueldo de 6 millones de pesos. Tiene unos gastos de representación, vamos a decir que esos gastos de representación son otros 6 millones de pesos, ¿cierto? Y no más. Vamos a decir que el gerente nos entregó un certificado de intereses de vivienda del año anterior, ¿sí? Del año 2020, y que ese certificado de intereses de vivienda sumaba
4.560.000 pesos. Vamos a decir que el gerente nos entregó un certificado de medicina complementaria el año pasado y que pagó el año pasado 3.600.000 de medicina complementaria. Y vamos a decir con él, nos entregó un registro civil de un hijo menor de edad. Y también vamos a decir que este señor, pues como tiene intereses de vivienda, está pagando su vivienda. Entonces vamos a decir que este señor también hace un ahorro en cuenta FC autorizado a la entidad para que le descuente 1.000.000 de pesos de su cuenta de FC, porque pues él fue asesorado por mi persona y pues hizo todo ese trámite, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo de esa manera sencilla. Entonces, esto es un ejemplo del sector privado, ¿cierto? Del sector privado, ¿sí? Entonces, si es del sector privado, entonces aquí tenemos, vamos a borrar todo esto. Tenemos la tablita. Vamos a decir que como es del sector privado, entonces tenemos que medir la limitación que nos pone el artículo 30 de la ley 1393, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir que este salario, este sueldo pues es salarial y estos gastos de representación ya dijimos que se podían pactar como no salarial, ¿sí? Este salario no salarial. Entonces vamos a calcular aquí en un ladito, vamos a calcular el IBC. Vamos a calcular el IBC, ¿sí? Entonces, total remuneración del mes, entonces tenemos 12 millones de pesos. 6 millones de sueldo y 6 millones de gastos de representación. El límite del 40% por pagos no salariales, entonces cojo estos 12 millones, ¿cierto? Cojo estos 12 millones y le calculo el 40%. Perdón, me quedó mal, aquí es por el 40%. O sea, que lo máximo que yo puedo tener como no salarial sin pago de seguridad social son 4 millones. Dice, entonces, exceso de pagos no salariales. De pagos no salariales. Entonces, cojo los pagos no salariales que son 6 millones y le resto el límite. O sea que tengo que pagar de estos gastos de representación que son no salariales, tengo que pagar 1.200.000 de gastos de seguridad social, ¿cierto? Entonces, el IBC de esta persona es el salario, que son los 6 millones de pesos, y el exceso. O sea que a esta persona le tengo que pagar seguridad social sobre 7.200.000 pesos, ¿cierto? Como 7.200.000 pesos. Ahora, ¿cuál es el aporte que hace el empleado? Entonces tiene que salud el 4%, ¿cierto? Salud del 4% sobre los 7.200.000, entonces cojo el 7.200.000 por el 4%, le descontaré 288.000, pensión del 4%, ¿sí? Que son otros 288.000, y como el ingreso base es superior a 4 salarios mínimos, entonces voy a descontarle un 1% del, vamos a ponerlo aquí bien para que ustedes sepan qué es, Fondo de Solidaridad Pensional, del 1%, ¿sí? Entonces, ese 1%, el IBC por el 1%. Y estos son los valores, mire, estos son los valores que yo le tengo que descontar al empleado por nómina, los aportes a la seguridad social. Y estos valores son los que se consideran como ingresos no gravados. Entonces vamos a decir
que la totalidad de los pagos laborales, ¿sí? Ingresos por pagos laborales, ¿cierto? No solamente salarios, sino por todos, son 12 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cuánto es el aporte a pensión? Aquí está, miren, jalémoslo de aquí, aporte a pensión. 288.000. ¿Cuánto es el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional? El Fondo de Solidaridad Pensional, 72.000. ¿Cuánto es el aporte a salud? ¿Sí? El aporte a salud, 288.000. ¿Sí? O sea que total de ingresos no constitutivos de renta o no grabados son 648.000. La sumatoria de todos estos. Sí, la sumatoria. Me da como ingreso neto 11.352.000. ¿De dónde saco estos ingresos netos? Cojo los 12 millones y le resto 11.352.000. ¿Sí? Eso es 11.352. Ahora, le resto las deducciones. Recuerden, ¿no? Las deducciones. Entonces, en este caso, ¿qué deducciones tenemos? Mire, vea. Tenemos intereses de vivienda. ¿Sí? Entonces, cojo los intereses de vivienda. ¿Cierto? Y vamos a decir que esta información corresponde a la nómina de enero. ¿Sí? Para decir que lo vamos a tomar por todo el año, que en enero nos pasaron ya toda esta información. ¿Sí? Entonces, cojo como los certificados de vivienda, de intereses de vivienda me la pasaron en enero, lo voy a utilizar de enero a diciembre. Esto dividido 12. ¿Sí? Entonces da 380.000 pesos. ¿Sí? 380.000. ¿Sí? ¿Cuánto es el máximo? 100 VT. 100 VT da un poco de plata. Aquí no superó el máximo. Medicina complementaria. Perdón, aquí dice dependientes. Nos entregó un registro civil de un menor de edad que depende económicamente de él. Listo. Entonces cojo estos 12 millones y le calculo el 10% por el 10%. Eso da 1.200.000. ¿Cuál es el valor máximo? Vamos a poner aquí valor máximo. Valor máximo, entonces son 32 VTs por el valor de la VT que es 36.308 para el año 2021. El valor máximo es 1.161.000. Entonces significa que aquí no puedo tomar sino el valor máximo porque lo estoy superando, ¿cierto? Entonces aquí tomo 1.161.856 pesos, ¿sí? Porque no puedo superar los 32 VT. Medicina complementaria. La medicina complementaria, entonces cojo los 3.600.000 dividido 12, ¿sí? Entonces me da un valor de 300. ¿Cuál es el valor máximo que yo puedo tomar aquí? Dijimos que eran 16 VT. Las 16 VT por 36.308 pesos, perdón, 36.308 es 580.000. Entonces no supero, está correcto. Entonces estas son las deducciones que me puedo tomar. Ahora vamos a las exenciones del numeral 1 al 9 del artículo 206. Recuerden, indemnización por prestación a maternidad, indemnización por accidentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No aplica. Aportes al empleador de fondo, al fondo de pensiones voluntarias, no aplica. Ahorro en cuenta AFC, aquí sí aplica, mírenlo, aquí está, ahorro en cuenta AFC, dijimos que tenía un ahorro de 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Entonces, estas son las rentas exentas. Me falta, entonces, ¿qué hago en este momento? Sacar un subtotal. Cojo al ingreso neto, que son 11.352, le resto, vamos a mirar aquí, le resto las deducciones, miren, al ingreso neto, le resto las deducciones, que son 1.841.856, y le resto la renta exentas, que es 1.000.000 de pesos. Eso me da un subtotal. ¿Para qué me sirve ese subtotal? Ese subtotal me sirve para calcular el 25%, que esa era la renta exenta que le dije que me había olvidado, ¿cierto? Entonces el 25. Entonces cojo eso
Ese es su total y le calculo el 25%. Y se lo resto, ¿sí? Entonces, a esos 8.510.000 le resto 2.127.000 y, y mi resultado son 6.382.000. ¿Listo? Esa sería la base preliminar, porque recuerden que hay un límite. El límite es el 40% del ingreso neto, ¿sí? Vamos a mirar cuánto es el ingreso neto. Entonces, cojo aquí el ingreso neto, aquí está, y le calculo el 40%. Háganlo ustedes allá, mira, vamos a hacerlo aquí para que se den cuenta. Cojo estos 11.352.000 y le calculo el 40%. Eso me da 4.540.000. Eso es lo máximo que yo me puedo tomar como deducciones y exenciones. ¿Cuánto me he tomado? 4.969.000. O sea que me superé. Claro, es que todos estos beneficios que estoy tomando, prácticamente los estoy tomando todos. Entonces, ¿cuál es el límite? Este, ¿sí? Entonces no puedo tomar más que esto. Entonces, ¿cómo calculo mi base gravable? Como superé el límite, entonces cojo el ingreso neto, está acá, cojo el ingreso neto y le resto el límite. Y esa será mi base gravable. Aquí está, 6.811.200. Si no hubiera superado este límite, o sea que este valor que yo tomé está por debajo de los 4.540.000, entonces la base gravable es esta. Sí, pero como lo superé, entonces tengo que tomarme solamente este límite. Y hasta allí, digamos que hemos de alguna manera calculado la base gravable. ¿Sí? La base gravable. Entonces, ¿qué hacemos? La base gravable la vamos a someter a la tarifa que tenemos nosotros acá, ¿cierto? La tarifa. Entonces, vamos a hacerlo manualmente, ¿sí? Aunque cuando yo les envíe este archivito, pues el sistema les va a tomar automáticamente, le vamos a liquidar, pero como aquí la idea es que ustedes aprendan de dónde sale la información, pues entonces lo vamos a hacer. Entonces, cogemos, primer paso, lo sometemos, esta base la convertimos en VT. Entonces, cojo esto y la divido en el valor de la VT, 36.308. ¿Sí? Significa que este personaje, ¿cierto? Tiene o gana 187 VT. ¿Dónde está ubicado en la tabla? Mire, está ubicado en este rango, entre 150 y 360, ¿cierto? O sea, 187 aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que dice. Entonces, al ingreso laboral le resto 150 VT. Siento aquí, cojo acá. A estos 187 le resto los 150. Mira, aquí está, los 150. Listo. Después, ¿qué dice? Después de que le resto los 150, le multiplico por el 28%. Entonces, cojo aquí el siguiente, cálculo del 28%. Este valor que me resultó, le saco el 28%. Listo, me dio esto. Después, ¿qué dice? Dice, y después le sumo 10 VTs. ¿Sí? Le sumo 10 VTs. Entonces, aquí está, 10 VTs. Ok. Entonces, a los 10.52 más 10 VT me dan 20,52. Y esta es la retención en VT. Ahora tengo que convertirla a pesos. 36.308 pesos. ¿Cierto? 36.308 pesos. O sea que la retención que yo le debo hacer a este personaje es de 745.280. O sea que esta persona de este ejemplo le vamos a descontar del sueldo 745.280, ¿sí? Que van con destino a la DIAN. Dice, uy, madre, pues claro, gana 12 millones de pesos mensuales, ¿sí? Y eso que esta retención se bajó gracias a obtener todos estos beneficios. Vamos a suponer que esta persona no tiene nada de beneficio, o sea, que no sabía la norma, que no conocía toda esta carreta que le estoy echando a usted. O sea, significa que esto no tiene nada, ¿cierto? Esto no tiene absolutamente nada, ni que hizo el ahorro, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el cálculo? Esto sí es
del descuento que se le hace a la nómina. No tuvo ni deducciones, ni tuvo exenciones, ni tuvo nada. No hace el ahorro en cuenta ABC. Si tomamos, nos da 11.352.000. Tomamos la renta exenta del 25%, nos da una base gravable. Como no toma ningún beneficio, pues entonces lógicamente pues no supera, ¿sí? Entonces nos da 8.514.000. Convertimos eso en AVT, que nos da 234, ¿cierto? Entonces va aquí, en el mismo rango, ¿sí? En que estaba, 234. A eso le restamos el rango menor, que son 150, nos queda en 84 VT. A esos 84 VT le calculamos el 28%, nos da 23 VT. Y a esos 23 VTs le sumamos 10, o sea que la retención es de 33 VT. La convertimos ¿en qué? La convertimos en pesos y nos daría una retención de 1.222.064. ¿Sí? ¿Cuánto era que habíamos hecho? 700 y algo. Vamos a hacer la resta, a ver cuánto, vamos a colocar, a ver cuánto se ahorró el señor por poner esos beneficios. 1.222.000 le restamos, entonces volvamos a como estábamos, ¿cierto? A poner los beneficios que él está utilizando, ¿sí? Esto era lo que daba, 730, ¿cierto? Vamos a verificar. Y vamos a verificar que esta es la información, ¿sí? Aquí está, sí, está correcto. A 1.200.000 le restamos 730.891. 730.891. Se está ahorrando, perdón, 1.222.090 menos 730.891. Se está ahorrando 491.000 pesos mensuales. Si esos 491 lo multiplico por 12, se estaría haciendo un ahorro de 5.894.000. La pregunta del millón para que podamos valorar en qué significa ese ahorro. ¿Para cuántas canastas de cerveza alcanzan 5.894.000? Y siempre me dice, depende, profe, si es Águila, si es Andina, si es Corona. Bueno, para lo que sea, pues eso es un poco de plata, ¿cierto? Entonces esas son las cosas que de pronto no conocemos, ¿cierto? O que no les damos a conocer a las personas y lógicamente, pues en ese caso estaríamos pagando más impuestos de los que deberíamos, ¿sí? El profesor que me dijo, yo le dije, hombre, alguna vez me preguntó que cuánto yo le cobraba por una declaración de renta. Nunca, yo no le voy a decir cuánto yo cobro, porque tampoco es que cobre mucho, pero fíjense que a veces uno por ahorrarse unos pesitos está pagando uno más de lo que debiera, porque lógicamente en esta parte tributaria hay que tener el conocimiento y asesorar a nuestros clientes para que aprovechemos todo este tipo de beneficios que nos da la ley. Vamos a hacer ahora un ejemplo aplicado al sector público, ¿sí? El sector público. Vamos a decir un alcalde. Vamos a decir que el alcalde, vamos a decir, vamos a decir que eh, el alcalde en un mes tuvo la bonificación de dirección. Bueno, ellos le dan unas bonificaciones especiales en cierto tiempo, ¿cierto? La bonificación territorial, bueno, una serie de bonificaciones. Esas bonificaciones son no salariales, ¿cierto? Y recuerden que lo que este limitante que hicimos aquí aplica para el sector privado y aplica para las empresas industriales y comerciales del Estado, ¿sí? Entonces, vinieron y, por decir algo, en el mes de diciembre le pagaron lo siguiente. Le pagaron el sueldo, 4.500.000, por decir, ¿no? Más o menos, eso es lo que puede estar ganando un alcalde de categoría sexta. Le damos a la bonificación de dirección y, bueno, algunas bonificaciones. Vamos a decir que las bonificaciones que le dieron al alcalde sumaron, vamos a inventarnos un valor, 9 millones de pesos.
¿cierto? 9 millones de pesos. ¿Cuál es el IBC? ¿Sí? ¿Cuál es el IBC? El IBC sigue siendo esto, porque recuerden que este no aplica para el sector público. Como no aplica para el sector público, ¿sí? Para el sector público, pues no paga seguridad social, ni tampoco se le va a pagar prestaciones sociales de este valor. ¿Sí? Es una bonificación que la ley le ha dado una connotación especial, que son grabados con el impuesto de renta, pero que son no salariales. Entonces, ¿cuáles son los ingresos por la parte laboral? Esta, más las bonificaciones que le dieron al alcalde. ¿Sí? Listo, 13.500.000. ¿Cuánto es el descuento que le hicimos? Entonces, el descuento que se le hizo es sobre este valor. 4.500.000 por el 4%. Ah, perdón, este es el de pensión. De pensión, pues también, lo mismo. 4.500.000 por el 4%. 180.000. El fondo de solidaridad, si gana más de 4 salarios mínimos, sí. Por el 1%. Esto se le descontó de fondo de solidaridad. De salud, 4.500.000 por el 4%. ¿Sí? Vamos a decir que el alcalde no conocía nada de estos beneficios. ¿Sí? Nada de estos beneficios. Entonces, vamos a decir que no tiene ningún beneficio. ¿Sí? Entonces, y que tampoco hace ahorro en cuentas BC. Tampoco. Listo. ¿Sí? Significa que a los 13 millones le resto el 25% y me da una base gravable de 9.821.000. Así de manera rápida, ¿cierto? Porque ustedes ya conocieron, ya saben cómo es que se tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, la base gravable son 9.821.000. Lo convertimos a VTs y nos da en este tercer rango, ¿cierto? Entre 150 y 360. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle, ¿qué le vamos a hacer? Le restamos el rango menor, que es 150, le calculamos el 28%, que son 33.73, ¿cierto? Le calculamos, le sumamos 10, que son 43, y la retención es de 1.557.433 pesos. ¿Por qué es tanto? Pues porque el alcalde no tiene ningún beneficio o porque no los ha solicitado. Si de pronto el alcalde no será que tiene por ahí un hijo menor, ¿cierto? Que depende económicamente de él. ¿Qué tiene que hacer? Traernos el certificado de registro civil, ¿cierto? Entonces vamos a decir que tiene derecho a dependientes económicos, que solamente tenga este. ¿Sí? Entonces el valor máximo es 1.161.856. ¿Por qué pongo el valor máximo? Porque como da 1.350.000, entonces supera, nomás por el hecho de meter esto, ¿sí? Entonces ya le baja a 1.300.000, mire, ya se ahorró 200.000 pesos. Ahora yo le digo al alcalde, bueno, yo no tengo intereses de vivienda. Digo, pues hombre, alcalde, entonces ¿qué haga? Comience a ahorrar a FC para que usted al final de su periodo tenga una cuenta bien nutrida y con eso compre una casa o por lo menos de la cuota inicial, ¿sí? Entonces abre la cuenta de FC y entonces usted pone aquí el beneficio de la cuenta de FC, ¿sí? Entonces ahorro que les descuenten 1.000.000 de pesos, ¿sí? Listo. ¿Cuánto le quedó la retención? Mire, le bajó 1.200.000. ¿Cuánto era? 1.500.000 y algo. Por esos dos cositas que le metimos, mire, se bajó la retención en 400.000 pesos. Y también el impuesto de renta se bajó en 400.000 pesos. O sea que si nosotros multiplicamos 400.000 pesos por los 12 meses, bueno, en este caso, pues no todos los meses les va a dar, ¿cierto? Pero serían 4.800.000, ¿sí? Pero por lo menos a esos 400.000 pesos, no todos los meses le van a las bonificaciones, pero ¿será que no sirven 400.000 pesos? Claro que sirven. ¿Para cuántas canastas de cerveza? No, mentira. Para lo que sea, pero son 400.000 pesos que sirven para lo que sea, ¿sí? Ahora, hay situaciones, por ejemplo, en el mes de diciembre, que reciben la prima de Navidad, ¿sí? O en el sector público que reciben la prima de servicios. Entonces, la prima de Navidad no se suma aquí, ¿sí? La prima de Navidad o prima de servicios se hace aparte. Entonces, tendremos que hacer dos cálculos. Un cálculo por estos pagos y otro cálculo independiente de la prima de servicios, ¿sí? Y lógicamente
pues lo que dé. ¿Sí? Entonces, me imagino que con 4.500.000, si le llega una prima, la prima pues no tendrá seguridad, no tendrá retención, pero este sí tendrá retención. Ahora, vamos a suponer un ejemplo también, que salió a vacaciones, ¿sí? Entonces, aquí hay que poner el sueldo, ¿sí? Hay que poner el sueldo y hay que poner las vacaciones, se unen ahí, porque recuerden que las vacaciones se pagan es cuando va a salir el trabajador, tiene que salir con las vacaciones pagas, ¿sí? Entonces, eso se constituye en ingreso en el mes en que se paga. Entonces, aquí tenemos que poner ¿qué? El sueldo, lo que corresponde a las vacaciones. ¿Sí? Entonces, todas esas situaciones hay que tenerlas en cuenta al momento de el pago de la nómina. Eso lo que respecta con los salarios. Ahora nos vamos para los honorarios o los servicios personales, porque en las alcaldías y en todas partes se contrata por prestación de servicios. En las alcaldías es muy común que se tenga mucho personal por contratación de servicios, ¿sí? Entonces, para que nosotros como profesionales independientes nos hagan este proceso tal como lo miramos, tenemos que certificar, ¿sí? Tenemos que certificar que no hemos contratado personal para la prestación del servicio. ¿Cómo pondríamos? Vamos a ver si encuentro por aquí un ejemplo de la cuenta que yo presento, ¿sí? Es en el sector público, en el sector público y en el sector privado, pues presento la cuenta de cobro, pero lógicamente, no, aquí no tengo la cuenta, no tengo la cuenta, por acá vamos a ver, mira, aquí donde decía contrato, no la tengo la cuenta, sí, vamos a mirar, para que ustedes incluyan esa leyenda, ¿no? Sí, significa, bueno, no tengo la cuenta. Bueno, mejor para no estar mostrando cosas que no debo mostrar. Sí, entonces en el sector, cuando uno va a cobrar, usted en la cuenta puede anexar la leyenda que certifico para efectos de aplicación de retención en la fuente por procedimiento 1 y tarifa 383, certifico que para poder desempeñar mi servicio contratado no he utilizado o contratado personal para la prestación del servicio o he contratado hasta una persona. Si yo le incluyo eso a mi cuenta de cobro, significa de que la persona que me hace retención me tiene que hacer este procedimiento completico, tal cual, ¿sí? Completico. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Para mirar de qué se trata, ¿sí? Y lógicamente, vamos a decir que hay contratado un personal, un contador, y ese contador lo contratamos por 8 millones de pesos, ¿cierto? Ese contador lo contratamos por 8 millones de pesos. El contador no certifica que no tiene personal contratado. El contador nos entrega un registro civil de un hijo, y el contador, digamos que tiene un ahorro en una cuenta AFC de 1 millón de pesos. ¿Sí? Vamos a hacer, no exageremos, vamos a hacer que 6 millones de pesos. ¿Sí? Uno de 6 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar la seguridad social, ¿cierto? Ya aprendimos en la jornada de la mañana que hay que verificar el pago de seguridad social. Entonces, este contador presenta la seguridad social, ¿sí? Y como mínimo
debe calcularla de la siguiente manera. Entonces, el IBC, cogemos estos 6 millones de pesos y lo calculamos el 40%. Este es el IBC del contador. Ingreso base de cotización, por lo menos de este contrato, ¿cierto? Porque si este contador tiene más contratos, pues lógicamente tendrá que tener mayor aporte de la seguridad social. Pero nosotros debemos verificar que como mínimo esté cotizando por este valor, por este IBC. Entonces, la salud, que será del 12.5%, ¿sí? Entonces cogemos los 2.400.000 por el 12.5% y tendrá que hacer un aporte de 300.000 pesos. Pensión, que es el 16%, ¿sí? Entonces cogemos esto por el 16%, ¿sí? Y nos dará 16%. Fondo de solidaridad pensional, pues en este caso no gana más de 4 salarios mínimos, nos dará 0. Y ARL, ¿sí? Que es a nivel 1, el 0,522%. Entonces, como tiene un contrato que supera el mes, entonces lógicamente hay que pagar seguridad social, 522%. Eso nos da 12.528. Y esta es la seguridad social que nosotros debemos verificar. Esta es la seguridad social que esta persona tendrá que pagar. ¿Listo? Entonces ahora sí, nos vamos para los honorarios. ¿Cuánto por honorario o compensación de servicios tiene? 6 millones de pesos. Listo, colocamos aquí los 6 millones de pesos. Listo. ¿Cuánto es el aporte a pensión? Aquí me lo calculó, 384.000. Fondo de solidaridad, no calcula porque no tiene un IBC superior a 4 salarios mínimos. ¿Cuánto es el aporte a salud? 300.000 pesos. Listo. ¿Cuánto es el aporte a ARL? 12.528. Entonces, esto se considera no grabado. Entonces, el ingreso neto, cojo los 6 millones de pesos y le resto los 696.528. Me da un ingreso neto de 5.303.000. Ahora, deducciones. Dice que nos presenta registro civil de un hijo menor de edad que depende económicamente de él. Entonces, ¿sí? Cogemos estos 6 millones de pesos y le sacamos el 10%, tendrá derecho a 600.000 pesos. ¿Sí? No tiene medicina prepagada. En intereses de vivienda, en este caso no pasó los intereses de vivienda, solamente esa deducción por dependiente. Pero si hace un ahorro en cuenta AFC, entonces aporte esa cuenta AFC de 1 millón de pesos. ¿Listo? ¿Sí? Entonces nos da un total. A este ingreso neto le resto 600 de las deducciones, le resto 1 millón de pesos de las exenciones, me da un subtotal de 5.703.472. Como pasó el certificado, tiene derecho a este 25%, ¿sí? A este 25%. O sea, eso nos da el 25% de 3.703.000, nos da 925 y se lo resto, ¿sí? Entonces eso nos da 2.777.000, ¿sí? El límite es 2.121.000, ¿sí? Superamos el límite. ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto tomamos? 2.500.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cojo el ingreso neto, ¿sí? Y le resto el límite. Este ingreso neto y le resto el límite. Que ese es este valor, 3.182.000. Ahora este valor lo voy a llevar a VT. Entonces cojo los 3 millones y lo divido en el valor de la VT, 36.308 pesos. ¿Cierto? Eso me da 87 VTs. ¿Sí? Significa que estoy en el rango, aquí estoy en este rango, en este primer rango, ¿cierto? Entre 0 y 95 VT. ¿Sí? O sea que no tengo retención. O sea, a esta persona que tiene unos honorarios de 6 millones de pesos, ¿sí? Que tiene unos honorarios de 6 millones de pesos,
pues no se le hizo retención en la fuente. ¿Por qué? Porque metió unos beneficios. Vamos a decir que no tiene, que no metió ni el registro civil, ni que hace cuenta en el ahorro en AFC. Entonces, que no pasó el registro civil, ni que metió el AFC. Vamos a ver cuánto nos daría. En este caso, nos da como base 3.977.000. Entonces ya hay 109. Entonces por no beneficiarse, está ubicado entre el 95 y 150 VT porque le dio 109. ¿Qué hacemos? Mira, aquí nos dice, restamos 95 VT y le sacamos el 19%. Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? A estos 109 le restamos el 95 y después le sacamos el 19%. Listo. Ahora, esta retención es en VT, entonces la convertimos a pesos, 36.308. Tenemos que hacer una retención de 100.000 pesos, ¿sí? En el año serían de 1.200.000 pesos lo que me ahorraría. ¿Será que no sirven 1.200.000 pesitos? Claro que sirven. ¿Será que no sirven 100.000 pesos mensuales? Claro que sirven. Sí, entonces de esto se trata, de que utilicemos estas situaciones para las cuales la norma tributaria nos da la posibilidad de alguna manera de descontar y de pagar menos impuestos, ¿cierto? Ahora ese ahorrito de BC uno dice, pero si no le alcanza uno la plata, pues eso sí ya depende del nivel de ingresos de cada uno. Pero si usted ahorra y lo mete a una cuenta donde usted no va a poderlo sacar, sino para comprar vivienda, usted después va a tener su vivienda, ¿cierto? Y va a poder mejorar su calidad de vida o tener una vivienda para ahorrar o lo que, para inversión o para arrendar o para lo que sea. Y uno cuando se organiza, lógicamente, va a mejorar todo ese tipo de situaciones. ¿Listo? Vamos a ver un último caso, ya no se nos va a acabar el tiempo para entrar en la sesión de preguntas, ¿cierto? Un último caso, y es cuando ese contador o ese profesional no certificó. Entonces vamos a decir que esta persona no certifica, o sea, nos quitamos esto. ¿Sí? Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero el contador no certificó. Recuerden que el primero, cuando lo hicimos así, con el registro civil y con la AFC, ¿cierto? Pues lógicamente no tuvo que hacer retención en la fuente, ¿cierto? Cuando él pague el impuesto, pues me imagino que tampoco le dará impuesto a pagar, o si le da será muy poco, ¿sí? Pero no le daría pagar impuesto. Bueno, pero entonces vamos a decir que el contador o la persona que pasó esta cuenta, pues no conoce el beneficio de pasar el certificado y entonces no lo pasa. Entonces, sigue siendo una renta de trabajo, sí, porque son honorarios, ¿sí? Honorarios personales, porque contratamos a la persona directamente para que nos preste el servicio. En este caso, entonces, haríamos la siguiente. El IBC sigue igual, tal cual. Calculamos el IBC tal cual, ¿cierto? Tendríamos que exigirle la seguridad social con base en este cálculo. Ya sabemos hacerlo. Ya sabemos hacerlo con base en este cálculo. Entonces, a los 6 millones le resto la seguridad social, ¿sí? Los 6 millones le resto la seguridad social, ¿sí? Y nos da 696.528 pesos de ingreso no grabado. A eso le resto el ingreso neto, que son 5.303.472. Como es una renta de trabajo, tiene derecho a las deducciones, entonces cojo esto y lo divido en 12. Perdón, aquí me quedó mal. Esto, por el 10%, o sea, tiene derecho a una deducción de 600.000 pesos. Y este señor también hace un ahorro AFC. Entonces aquí ahorro AFC de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? En este caso, vamos a hacerlo. Aquí tengo el cuadrito para las demás. Este es este caso. ¿Sí? Este cuadrito lo tengo es para eso, para no modificarlo y poderle a usted entregar esta información. Vamos a pasar acá esta información acá. Qué pena con ustedes, una disculpa. Entonces, vamos a pasar la información para que lo quede más clara y para que entonces, este cuadrito, para cuando ustedes lo reciban, este cuadrito es cuando no certifican
que tienen con personal, no tienen contratado personal para eso. O sea, no nos anexaron el certificado. Si no nos anexaron el certificado, entonces vamos a hacer ese procedimiento. Entonces, los 6 millones, el aporte a pensión, ¿cierto? El aporte a salud y el aporte a ARL me da un ingreso neto de 5.303.000. Vamos a decir, entonces, que en este caso, que no tuvo intereses de vivienda, que no tuvo medicina complementaria, pero sí pasó un dependiente porque fue el registro civil de un hijo, 600.000 pesos, ¿cierto? Y en ahorro AFC tiene 1 millón de pesos. Hasta ahora no hemos visto ningún cambio, ¿no? Primer cambio, miren, aquí no hay el 25%, miren, acá sí estaba, ¿sí? Acá sí estaba, ese es el primer cambio que tenemos. Mire, este 25% que es muy importante, miren, aquí en este caso tomó una renta exenta de 925.000 pesos, acá ya no está tomando esa renta exenta, ¿sí? O sea, que en este caso la base gravable dio de 3.703.000. ¿Sí? En este caso, acá la base gravable daba de 2.777.000, de 3.182.000, perdón, 3.782.000. En este caso, y aquí, entonces, ¿cuál es la retención? Entonces, como es honorarios, pues vamos a hacerle a esta base gravable que me dio 3.703.000, vamos a hacerle una retención por honorarios del 10%. Entonces, cojo esta base de 3.703.000 por el 10%. Por el 10%. Y esta será la retención. Entonces, a este personaje le vamos a aplicar una retención de 370.000. ¿Sí? Porque fíjese que está tomando el beneficio de los dependientes y está tomando el beneficio de la renta exenta por ahorro en cuenta AFC, ¿cierto? Pero no nos está pasando el certificado. ¿Por qué no nos pasa el certificado? De pronto porque tiene 2 personas contratadas. Entonces, si no tiene 2 personas contratadas, pues lógicamente, pues ya no va a tener el derecho a todos los beneficios. Pero vamos a decir que fue que se equivocó el señor, se le olvidó, no conocía. Entonces, si él nos pasa el beneficio, pues lógicamente ya sabrían que no tendría retención. Entonces, en este caso, la retención sería de 370. Si nosotros vamos a decir que eso fue por 12 meses, entonces sería de 4 millones de pesos, perdón, por 12, ¿sí? Sería de 4.444.000 lo que se está ahorrando en retención en la fuente. Y digamos que esos son los casos que se nos pueden presentar por rentas de trabajo. También aplica este proceso para prestación de servicios por personales, compensación por servicios personales, lo que en el sector público conocemos como contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Y lógicamente ese contrato de prestación de servicios tiene pues la connotación de servicio personal. Entonces, también se puede dar el manejo, si no certifican, tiene este manejo, ¿cierto? De honorario, y si no certifican, entonces tiene este manejo, ¿sí? Esta retención también es importante, que cuando la vamos a reportar, hay que reportarla como renta de trabajo, porque estamos en presencia de una renta de trabajo. Y tanto a estos honorarios, y tanto a este, y tanto a los salarios, tendremos la obligación de emitirle un certificado de retenciones, de ingresos y retenciones, ¿cierto? A todos, tanto al asalariado como a las rentas de trabajo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos culminando el contenido que se había programado para el día de hoy, ¿cierto? Estamos cumpliendo con la agenda, todo el contenido, toda la agenda. Y pues entramos en este momento a la sesión de preguntas. Creo que no hay preguntas, no he visto preguntas. Acá tampoco me han reportado preguntas. Si hay alguna persona que quiera preguntarnos, pues le podemos activar el micrófono o nos escribe por chat, ¿sí?